La noche había caído sobre la ciudad como un telón pesado, silencioso, casi artificial, como si el mundo entero contuviera la respiración a la espera de algo que estaba a punto de romperse. En medio de esa oscuridad, Mara avanzaba por la calle principal, iluminada apenas por las luces intermitentes de faroles viejos que parecían parpadear con nerviosismo, como si también sintieran miedo. Sus ojos estaban muy abiertos, tensos, casi al borde del pánico, observando a cada lado con movimientos rápidos, como si algo pudiera saltar desde cualquier rincón. Caminaba abrazando su mochila con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y cada sonido, el crujido de una rama, el eco lejano de una motocicleta, el ruido de una persiana golpeando, la hacía girar la cabeza con un gesto brusco, como si estuviera a punto de enfrentarse a algo que no podía ver. Mara sabía que no debía estar allí, no a esa hora, no después de lo que se había dicho todo el día en las noticias. Algo se había escapado, algo que no debía existir, algo que nadie estaba preparado para enfrentar. No era un animal, no era un criminal, no era siquiera algo que pudiera describirse con palabras simples. Lo único que repetían los reporteros era que la población debía quedarse en casa, cerrar puertas y ventanas y esperar instrucciones oficiales. Pero ella no podía. No después de recibir aquel mensaje. Apretó el celular en su mano. La pantalla seguía mostrando la misma frase que había recibido hacía 15 minutos y que había hecho que su corazón prácticamente colapsara dentro de su pecho. Mara, no me dejes solo. Ven al parque donde jugábamos de niños. Por favor. Era un mensaje firmado por León, pero León llevaba desaparecido 3 años. 3 años sin una sola llamada, sin una explicación, sin un rastro. 3 años en los que nadie supo si seguía vivo. Y sin embargo, ahí estaba. Su nombre, su tono, su forma de pedir ayuda, igual que antes. No podía ignorarlo, aunque algo en su interior le gritara que no fuera, que aquello no tenía sentido, que podía ser una trampa, que podía ser cualquier cosa menos él. Pero la posibilidad, por mínima que fuera, de que León realmente estuviera vivo, eso era suficiente para que siguiera avanzando con los labios temblorosos y los ojos llenos de un miedo que podía olerse. Cuando llegó al parque, el aire se sentía más frío, más denso, como si la noche se hubiera vuelto líquida y la rodeara lentamente. Las luces del parque estaban apagadas, todas, incluso las que siempre quedaban encendidas para los guardias. Todo estaba en silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar su propia respiración acelerada, cortada, irregular. Entró al parque despacio, con pasos inseguros, casi arrastrando los pies. La sombra de los columpios se movía con el viento, produciendo un chirrido largo y agudo que le hizo apretar los labios para no gritar. Su corazón golpeaba con fuerza, demasiado rápido, como si quisiera escapar de su pecho antes que ella. «¿León?», susurró, apenas audible. «Estoy aquí». Pero no hubo respuesta. Solo un sonido. Un susurro muy leve. Algo que se movió detrás del tobogán, demasiado rápido, demasiado grande. Mara retrocedió un paso con los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas por puro terror. Algo estaba allí. Algo la estaba observando. Mara sintió como un temblor le subía desde los pies hasta la mandíbula, dejándole los dientes apretados, rígidos, como si su cuerpo estuviera intentando protegerse por instinto. El viento volvió a moverse, pero esta vez no fue un sonido natural. Algo rozó el suelo, algo que no sonaba a pasos humanos, ni a un animal cualquiera. Era un arrastre suave, irregular, como si algo demasiado grande intentara desplazarse sin ser visto, fallando miserablemente en el intento. La respiración de Mara se aceleró tanto que tuvo que cubrirse la boca para evitar que el sonido delatara su posición. Se quedó inmóvil, clavada al lugar como si el frío del parque la hubiera congelado desde dentro. La oscuridad parecía volverse más espesa a medida que avanzaban los segundos. Las sombras dentro del parque se estiraban hacia ella, como si quisieran rodearla, atraparla, cerrarle las vías de escape. Y ahí, entre todas esas sombras, algo brilló. 2 puntos. 2 destellos redondos y pálidos, como ojos que reflejaban una luz inexistente. Estaban fijos en ella, mirándola, analizándola, hasta que parpadearon, un parpadeo lento, casi humano, pero no del todo. El cuerpo de Mara reaccionó con un sobresalto violento que la hizo retroceder 2 pasos, tropezando con una raíz sobresaliente. Se sujetó apenas para no caer, pero el sonido de su zapatilla raspando contra el concreto resonó por todo el parque. Y entonces el silencio murió. Lo que fuera que estaba escondido detrás del tobogán emitió un sonido imposible,
Una mezcla de respiración profunda, gruñido bajo y un eco extraño que no parecía venir de una garganta normal. Era un sonido húmedo, irregular, como si sus pulmones estuvieran rotos o como si tuviera más de uno. Mara sintió náuseas por el miedo, un mareo fuerte que la obligó a cerrar los ojos un instante. Y cuando los abrió de nuevo, los ojos brillantes ya no estaban en el mismo lugar. Ahora estaban más altos. Y más cerca. No. No puede ser, susurró con una voz que apenas era aire. Algo emergió lentamente desde detrás del tobogán, pero no lo suficiente para revelarse por completo. Solo una silueta, enorme, encorvada, con movimientos inquietantemente lentos, como si analizara cada paso, como si disfrutara del suspenso. Mara no sabía si correr o quedarse paralizada. Recordó el mensaje. Recordó a León. Recordó que esa debía ser la razón por la que estaba allí. Se obligó a hablar, a pesar de que su voz temblaba como una hoja a punto de romperse. «León, ¿eres tú?», dijo, aunque en el fondo sabía que ninguna persona podría moverse así. La figura se detuvo. Por un segundo, el parque volvió a quedarse en silencio, un silencio tan impecable que Mara pudo escuchar cada latido de su corazón retumbando dentro de sus oídos. La sombra inclinó la cabeza, como si la pregunta le hubiera causado curiosidad. Y luego, desde esa oscuridad profunda, una voz emergió. Una voz quebrada, distorsionada, como si alguien hablara a través de un dispositivo defectuoso. Ra. El sonido la golpeó con la fuerza de un rayo. Era su nombre. Era la voz de León. Pero estaba rota, como si pasara por capas de eco metálico y dolor. Como si fuera su voz, y no lo fuera al mismo tiempo. Los ojos de Mara se llenaron de lágrimas instantáneamente. Su cuerpo entero temblaba. Parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, confirmar que estaba vivo. Pero otra parte, una parte más profunda, más instintiva, sabía que había algo muy mal en esa voz. Muy mal. «León», alcanzó a decir, dando un paso hacia adelante, aunque cada fibra de su ser gritara lo contrario. La sombra volvió a inclinar la cabeza, esta vez con un movimiento demasiado rápido para ser humano. Y entonces, algo más se reveló, un brazo, o algo parecido a un brazo, apoyándose sobre el borde metálico del tobogán. Era alargado, delgado en algunas partes, grueso en otras, como si hubiera sido deformado, estirado, recompuesto. Las uñas, o garras, chocaron contra el metal produciendo un sonido agudo que le heló la sangre. Ese miembro no pertenecía a un ser humano. No a uno vivo. Mara retrocedió con un grito ahogado, cubriéndose el rostro. Su respiración empezó a volverse irregular, casi hiperventilando. Se dio la vuelta para correr, pero antes de dar el primer paso, la voz volvió a sonar. «No te vayas». La súplica era tan triste, tan humana, y al mismo tiempo tan monstruosa, que Mara sintió que el mundo se dividía en dos dentro de su cabeza. Y entonces, detrás de ella, algo empezó a correr. Algo muy grande. Algo muy rápido. Algo que no debía existir. El suelo retumbó detrás de ella antes de que pudiera reaccionar. Era un golpe seco, pesado, seguido por un ruido brutal de algo enorme lanzándose hacia adelante con la torpeza furiosa de una bestia descontrolada. Mara apenas tuvo tiempo de girarse. Su cuerpo actuó antes que su mente. Salió corriendo con un impulso desesperado, sintiendo como el aire frío le rasgaba los pulmones mientras el miedo la empujaba a una velocidad que no sabía que tenía. Sus piernas se movían sin coordinación, tropezando, casi cayendo, pero obligándose a seguir adelante. El corazón le martillaba tan fuerte que cada latido parecía una explosión en su pecho. El sonido detrás de ella era espantoso. Pasos irregulares, demasiado fuertes, demasiado rápidos. Algo golpeaba el suelo como si tuviera extremidades adicionales, como si cada zancada retumbara en múltiples direcciones. Era como si el parque entero vibrara con esa persecución. Mara quería gritar, pero su garganta estaba tan cerrada por el pánico que apenas salía un gemido sofocado. Miró hacia atrás solo un instante demasiado largo, y vio la sombra avanzando, contorsionándose, moviéndose de una manera que su cerebro no podía procesar. No era un movimiento natural, era un desplazamiento forzado, como si los huesos dentro de esa cosa crujieran y se acomodaran con cada salto. «No, no, por favor», soltó con la voz quebrada, aun sabiendo que suplicar no tendría sentido. Sus pies la llevaron hacia la zona de columpios, pero cuando intentó rodearlos su pie chocó con una cadena metálica caída y perdió el equilibrio.
Su cuerpo voló hacia adelante y cayó de rodillas contra la tierra fría. El golpe fue tan duro que vio un destello blanco, como si el mundo se hubiera quedado en negativo por un segundo. El dolor fue inmediato, punzante, pero no tuvo tiempo de sentirlo. Detrás de ella, el monstruo soltó un gruñido tan bajo y tembloroso que parecía provenir del fondo de un túnel. Mara intentó levantarse, pero resbaló. Sus manos se hundieron en la tierra húmeda mientras su respiración se transformaba en un sollozo desesperado. Se impulsó con fuerza, logrando ponerse en pie, aunque sus piernas temblaron como si fueran a romperse. Corrió hacia la salida del parque, a unos 40 metros de distancia, pero le parecían kilómetros. Cada paso era un suplicio. Cada segundo, un regalo robado. A mitad de camino, el sonido cambió. Ya no era el golpeteo brutal de algo persiguiéndola. Ahora era un arrastre, como uñas largas raspando contra el cemento. Como si la criatura se estirara, o creciera. Como si cambiara mientras la seguía. Mara. La voz volvió, más clara esta vez, más humana. Eso la hizo detenerse un instante, un error que sintió en la piel como una descarga eléctrica. No debía escucharlo. No debía creerlo. Pero era su nombre. Y era la voz de León. O lo que quedaba de ella. Mara apretó los puños, sacudió la cabeza con desesperación y siguió corriendo. Sentía lágrimas caer por sus mejillas, quemándole la piel. Cada sollozo se convertía en un jadeo cortado, agudo, demasiado fuerte. Estaba tan cerca de la salida, tan cerca. Y entonces algo golpeó la reja metálica frente a ella. Un estruendo violento, como si algo hubiera caído desde gran altura y se hubiera estrellado justo en la entrada. La vibración recorrió el metal, haciendo que las barras tintinearan. Mara frenó en seco, con un grito que no llegó a escapar del todo. La silueta al otro lado de la reja se movió. Era alta, muy alta. Una masa oscura que respiraba de manera irregular. No podía distinguir su forma por completo, pero los bordes parecían inestables. Como si su cuerpo estuviera temblando, retorciéndose bajo la piel. Mara, ven conmigo, dijo la voz, esta vez tan parecida a la de León que la hizo temblar más que el monstruo mismo. No, quiero estar solo. El parque quedó atrapado entre ambos, la criatura detrás de ella, acercándose lentamente, y esa figura enorme bloqueando la salida. Mara sintió que el aire se espesaba tanto que apenas podía inhalar. Sus ojos iban de un lado al otro, incapaces de decidir cuál horror era peor. Sus piernas, agotadas, parecían de piedra. No podía correr hacia atrás. No podía avanzar hacia adelante. Entonces lo vio. En la reja, justo al lado de la figura, colgado como si alguien lo hubiera dejado allí, había un objeto pequeño que conocía demasiado bien, un llavero de goma con forma de estrella azul. El llavero que León llevaba siempre en su mochila cuando eran niños. Pero estaba cubierto de sangre seca. El mundo pareció detenerse un instante. Detrás de ella, la criatura dio su primer paso hacia adelante. Frente a ella, la figura de la entrada levantó lentamente la cabeza. Y Mara comprendió que estaba atrapada. El cuerpo de Mara reaccionó antes que su mente. Se quedó completamente inmóvil, como si alguien hubiera apagado su capacidad de movimiento. El frío de la noche se volvía insoportable, clavándose en su piel como agujas heladas. Sentía las piernas entumecidas, el estómago retorcido y una presión fuerte en el pecho, como si una mano invisible intentara aplastarle las costillas. Su mirada estaba fija en el llavero ensangrentado. La pequeña estrella azul colgando de la reja, moviéndose suavemente con el viento, como si todavía conservara un recuerdo de la infancia perdida. Cada balanceo parecía burlarse de ella, recordándole que el León que conocía tal vez había dejado de existir mucho antes de esa noche. La figura bloqueando la salida levantó la cabeza con una lentitud inquietante. Primero se vio la barbilla, afilada, demasiado larga. Luego la boca, o lo que parecía una boca, una línea quebrada, irregular, como si fuera el resultado de costuras rotas. Finalmente, unos ojos hundidos, oscuros, brillando con un resplandor extraño que hacía que el pecho de Mara se apretara con más fuerza. Eran ojos que parecían humanos, pero había algo profundamente roto dentro de ellos. Algo que no pertenecía a este mundo. Ra, repitió la voz, más suave, casi susurrada, como si intentara calmarla. Pero fue peor. Mucho peor. Esa voz ya no sonaba distorsionada como la del monstruo detrás del tobogán. No, esta era demasiado clara. Demasiado parecida a la de León, pero con un tono muerto, vacío,
como si alguien estuviera imitando su manera de hablar y no lograra darle emoción. Mara retrocedió un paso. La criatura detrás de ella hizo un sonido húmedo, un gemido prolongado que parecía salir de pulmones llenos de líquido. Su sombra se proyectó sobre el suelo, alargándose, deformándose, acercándose. El corazón de Mara dio un salto brusco, como si quisiera escapar de su cuerpo en cualquier dirección que no fuera esa. Su mente gritaba que tenía que correr, que tenía que moverse, que quedarse ahí era morir. Pero su cuerpo no respondía. Sentía un calor extraño en la nuca, como si alguien la estuviera observando desde mucho más cerca de lo que podía soportar. Su respiración se volvió superficial, rápida, desordenada. La vista se le nubló por un segundo. El miedo la estaba paralizando. La figura de la reja extendió un brazo hacia ella. Un brazo demasiado delgado, como si los huesos estuvieran a punto de atravesar la piel. La mano se abrió lentamente, los dedos largos temblando como ramas secas. «No te vayas», susurró otra vez, con un tono que intentaba ser dulce, pero que resultaba terriblemente antinatural. En ese momento, Mara cometió el error de mirar directamente a sus ojos. Esperaba ver a León. Esperaba ver algo familiar. Pero lo que encontró fue un abismo. Una oscuridad profunda, infinita, que parecía absorber toda luz a su alrededor. Esa mirada no pertenecía a nadie vivo. Era la mirada de algo que imitaba la vida, pero que no entendía nada de ella. Un sonido repentino detrás de ella la obligó a girar. El monstruo del tobogán ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Su silueta era más clara. Era tan alta que casi alcanzaba la parte superior del columpio. Su cuerpo parecía hecho de partes que no correspondían, como si alguien hubiera intentado armar un humano sin instrucciones. Sus extremidades eran demasiado largas, sus hombros se movían como si no encajaran, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado de una forma grotesca, como si el cuello no estuviera diseñado para soportar su peso. Mara sintió que sus piernas finalmente reaccionaban, pero no de la manera que esperaba. Comenzaron a temblar, casi cediendo. Las lágrimas que había contenido empezaron a rodar por sus mejillas sin control. Intentó inhalar, llenar sus pulmones de aire, pero el mundo parecía haberse cerrado sobre ella. La figura de la entrada dio un paso adelante. El monstruo detrás de ella dio otro. Estaban coordinados. Esa revelación la golpeó como un balde de agua helada. No eran dos criaturas diferentes. No eran amenazas separadas. Estaban trabajando juntas, moviéndose al unísono, atrapándola. «Mara», dijeron ambas voces al mismo tiempo. Ese sonido, esa sincronización, fue demasiado para su mente. Sintió un vértigo brutal, como si el parque girara bajo sus pies. Por un instante completo, estuvo segura de que iba a desmayarse. Pero en ese instante, entre la desesperación y el terror absoluto, algo brilló en el suelo, justo a su izquierda. Un pequeño destello plateado entre la tierra y las hojas secas. No sabía qué era. No tenía idea si podría ayudarla. Pero lo único seguro era que si no hacía algo, lo que fuera, moriría ahí mismo. Las dos criaturas avanzaron un paso más. Mara, temblando, se lanzó hacia el objeto brillante. Mara cayó de rodillas al lanzarse hacia el objeto brillante, sintiendo como la tierra fría se le pegaba a las palmas y como un dolor punzante subía por su pierna derecha al golpear el suelo. El impacto le sacó un jadeo desesperado, pero no tuvo tiempo de procesarlo. Su mano temblorosa buscó entre hojas, barro y pequeños fragmentos de vidrio, hasta que finalmente sus dedos tocaron el objeto. Era un metal frío, áspero, con un borde irregular. Lo tomó sin pensar, cerrando el puño con tanta fuerza que sintió el filo morderle la piel. Un hilo de sangre caliente le bajó entre los dedos, pero eso la hizo reaccionar. Le recordó que estaba viva, que aún podía pelear, o por lo menos intentarlo. Cuando levantó la vista para ver qué había recogido, sintió un escalofrío que le recorrió la columna como un rayo. Era una navaja pequeña, oxidada. El mango estaba roto por la mitad y la hoja tenía manchas oscuras que no quería analizar. Parecía abandonada desde hacía años, como si hubiera sido olvidada por alguien que nunca regresó a buscarla. La sensación inquietante de que alguna otra víctima la había usado en un intento desesperado, igual que ella ahora, la golpeó con una violencia emocional casi tan fuerte como el terror físico. Pero no había tiempo para pensar en eso. No había tiempo para nada. Las criaturas avanzaron. El monstruo del tobogán se movió primero, dando un paso largo, seco, como si sus huesos crujieran bajo su propio peso.
Su respiración era un gemido húmedo, irregular, que parecía hacerse más fuerte con cada metro que acortaba. De cerca, su figura era aún más espantosa. La piel parecía colgar en algunos lugares, tensarse en otros, como si estuviera hecha de partes tomadas de diferentes cuerpos. Sus brazos eran demasiado largos, arrastrándose casi por el suelo, y cada movimiento hacía que sus articulaciones sonaran como ramas secas partiéndose. La figura de la entrada también avanzó, pero lo hizo con una calma perturbadora, como un depredador seguro de que su presa ya no tenía escapatoria. Su postura era más humana, pero estaba completamente torcida, como si cada hueso hubiera sido recolocado con torpeza. Su cuello se movía con un temblor leve, casi espasmódico, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, en un ángulo imposible. Los ojos, hundidos, clavados en ella, brillaban como fragmentos de vidrio oscuro. «Mara», dijeron las dos voces al mismo tiempo. Ese sonido, sincronizado, perfecto, antinatural, la desgarró por dentro. El eco resonó en sus oídos como si hubiera sido gritado dentro de su cabeza. Sintió que su corazón se apretaba con tanta fuerza que por un segundo pensó que se detendría. Tenía que moverse. Tenía que hacerlo. Era ahora o nunca. Apretó la navaja oxidada con fuerza, ignorando el ardor creciente en su palma. Dio un paso hacia atrás, respirando entrecortadamente, con los labios temblorosos. Pero no podía retroceder mucho más. Detrás de ella estaba la banca de concreto del parque, y más allá solo arbustos densos. Estaba prácticamente acorralada. El monstruo del tobogán movió la cabeza de un tirón brusco, como si intentara comprender qué tenía en la mano. Su cuerpo entero pareció tensarse, como si la existencia de un arma, por pequeña que fuera, lo irritara. Una vibración extraña recorrió su pecho y se expandió por el aire, como un gruñido que no necesitaba sonido para sentirse. La figura de la entrada levantó su brazo delgado, extendiendo la mano hacia Mara. Sus dedos se abrieron lentamente, como pétalos negros. Cada articulación se doblaba de forma incorrecta, generando un chasquido leve que hacía que su piel se erizara. «No te lastimes», murmuró con esa voz rota, imitación de león, imitación de humanidad. La mentira en ese tono era tan evidente, tan cruel, que a Mara se le formó un nudo en la garganta. ¿Qué querían de ella? ¿Por qué la llamaban de esa forma? ¿Por qué usaban la voz de su mejor amigo desaparecido? Un pensamiento oscuro cruzó su mente como un relámpago. ¿Y si León había sido transformado? Ese pensamiento la hizo tambalear. Su respiración se convirtió en un sollozo. Las lágrimas se mezclaban con el sudor frío que le corría por la frente y las sienes. Tenía el pecho tan apretado que apenas podía inhalar. El miedo la estaba destruyendo, pero al mismo tiempo, la desesperación la obligaba a actuar. El monstruo del tobogán se preparó para saltar. Mara lo sintió. Su cuerpo entero se tensó, como un resorte monstruoso a punto de lanzarse sobre ella. El aire se volvió pesado, denso, como si el mundo se hubiera ralentizado en un instante crítico antes de la tragedia. Mara gritó. Un grito visceral, lleno de terror y rabia contenida. Y al mismo tiempo, levantó la navaja con todas sus fuerzas. El grito de Mara atravesó el parque como un latigazo, crudo, desgarrado, casi inhumano por la mezcla de miedo y desesperación. La navaja oxidada brilló apenas con la luz tenue de los faroles moribundos mientras ella la levantaba, temblando tanto que parecía que el arma iba a resbalar de su mano en cualquier momento. Pero no lo hizo. Aunque sus dedos estaban húmedos de sudor y sangre, aunque su palma ardía por el corte que ella misma se había provocado al sujetarla, se aferró a la hoja como si fuera la única cuerda que la mantenía unida a la vida. El monstruo del tobogán saltó. Fue un salto torpe, brutal, como si su cuerpo no estuviera diseñado para moverse de esa forma, pero aún así lo hiciera por pura violencia. Sus extremidades se flexionaron con un crujido grotesco, como huesos fracturándose y recomponiéndose a la vez. Su cuerpo enorme surcó el aire en un arco grisáceo, y por un instante, Mara vio su forma completa, una condenada mezcla de proporciones humanas distorsionadas, piel parchada, músculos expuestos, y una cabeza ladeada en un ángulo antinatural. Mara se lanzó hacia un costado, impulsada por puro instinto. El monstruo cayó donde ella había estado un segundo antes, golpeando el suelo con tanta fuerza que la tierra tembló y se levantó un pequeño estallido de polvo seco. El impacto reverberó por todo el parque, y el monstruo soltó un gruñido furioso, más cercano a un alarido que a cualquier sonido animal. La figura de la entrada no se movió. Solo observaba. Eso era aún peor.
Mara rodó por el suelo, raspándose brazos y piernas, sintiendo como pequeñas piedras y espinas se le incrustaban en la piel. Cuando finalmente logró ponerse en pie, mareada, con la visión borrosa por el giro repentino, apenas tuvo tiempo de levantar la navaja de nuevo. Sus brazos temblaban tanto que parecía que no podría mantenerlos arriba. El miedo le drenaba todas las fuerzas. Sin embargo, un extraño impulso de supervivencia la mantenía en pie. El monstruo se levantó lentamente, con movimientos bruscos, descoordinados, como si cada articulación tuviera una idea distinta de cómo debía funcionar. Sus dedos, o lo que fueran, arañaron el suelo al incorporarse, produciendo un chillido metálico que le heló la sangre. Sus ojos, dos huecos oscuros y brillantes, se clavaron en ella como si fueran agujas. Avanzó. Mara retrocedió torpemente, chocando con la banca de concreto. Su espalda golpeó el borde con fuerza, y un dolor agudo le subió por la columna, pero no tuvo tiempo de reaccionar. La criatura ya estaba encima de ella. Levantó uno de sus brazos deformes y lo bajó de golpe, como una maza viviente. Mara gritó y levantó la navaja, no para atacar, sino para intentar protegerse. La hoja chocó con la carne del monstruo produciendo un sonido sordo, húmedo. La criatura soltó un chillido, pero no de dolor. Era un chillido, extraño, lleno de frustración, como si no entendiera por qué algo tan pequeño podía lastimarlo, aunque fuera mínimamente. El impacto la lanzó hacia un costado. Su cuerpo se estrelló contra el suelo y rodó de nuevo. La navaja casi salió disparada de su mano, pero la sostuvo con un gesto desesperado, casi irracional. Su respiración era un caos absoluto, hiperventilación, sollozos, jadeos, todo mezclado. Sentía un sabor metálico en la boca y se dio cuenta de que se había mordido el interior de la mejilla. Un hilo de sangre le bajó por la barbilla. La figura de la reja dio un paso adelante. No, así no, susurró con la voz rota, distorsionada. Vas a lastimarla. Mara sintió un escalofrío que le perforó el alma. ¿Lastimarla? ¿Quién hablaba con quién? Las criaturas. ¿Se estaban comunicando? El monstruo del tobogán giró la cabeza hacia la figura de la entrada con un movimiento espasmódico, como un títere mal controlado. Su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular, como si respirara sin entender el proceso. Luego se giró de nuevo hacia ella. Mara, jadeando, se puso de pie. Sus piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerla. El dolor en su rodilla, en su espalda, en sus manos, todo se mezclaba con la adrenalina y el terror en una mezcla que la hacía sentir que se iba a desmayar en cualquier momento. Pero no podía caer. No ahora. El monstruo avanzó un paso más y levantó ambos brazos, preparándose para lanzarse sobre ella. Mara apretó la navaja, dispuesta a intentar un golpe, aunque supiera que era inútil. No había otra opción. Tenía que pelear. Sin embargo, justo cuando el monstruo dio el primer impulso para saltar nuevamente, algo se movió detrás de la figura de la entrada. Un tercer sonido. Un tercer suspiro. Un tercer paso. Algo más estaba en el parque. Y esta vez no imitaba a León. El silencio que siguió al hallazgo fue tan denso que parecía escucharse. El grupo completo quedó inmóvil, respirando despacio, tratando de comprender lo que esa marca en la pared significaba realmente. Adrián fue el primero en reaccionar, acercando la mano con una mezcla de temor y curiosidad, como si aquella huella pudiera llegar a moverse bajo sus dedos. Su rostro, iluminado por el tenue resplandor verdoso de las linternas, mostraba una expresión de alarma contenida, los ojos muy abiertos y los labios tensos, como si una parte de él comprendiera una verdad que aún no se atrevía a decir en voz alta. La marca era alargada, casi humana, pero distorsionada. Tenía la forma de un brazo apoyado contra la roca, solo que demasiado largo, delgado y con unos surcos que recordaban a dedos que habían presionado la piedra con fuerza inhumana. La superficie alrededor parecía quemada, con vetas que brillaban en tonos metálicos, como si el propio contacto hubiera alterado la composición del mineral. Sara dio un paso atrás, con un escalofrío recorriéndole la espalda, y de inmediato levantó la cámara para capturar cada detalle, aunque el temblor en sus manos hacía que la imagen vibrara. Sus ojos transmitían puro desconcierto, una mezcla entre terror y fascinación, como si estuviera presenciando algo que jamás debería existir. Mientras tanto, Julián observaba el suelo con una expresión de preocupación profunda. No había huellas humanas, solo marcas irregulares como arrastres, como si algo se hubiera desplazado sin caminar del todo. Él presintió que lo que fuera que dejó esa marca no estaba quieto, sino moviéndose,
quizás muy cerca, quizás escuchándolos. Ese pensamiento lo obligó a tragar saliva, mirando hacia los túneles oscuros que se abrían en varias direcciones como bocas hambrientas que aguardaban en silencio. Mariana, intentando mantener la calma, respiró hondo y encendió el sensor térmico. Esperaba no encontrar nada, pero la pantalla mostró un rastro débil, una firma de calor que no coincidía con humano, ni animal, ni máquina. Era irregular, pulsante, como si el calor subiera y bajara en un ritmo vivo, pero alterado. Ella levantó lentamente la cabeza, sus pupilas dilatadas por el terror, y murmuró que el rastro seguía hacia un pasadizo estrecho a la derecha, uno tan delgado que tendrían que avanzar de lado para cruzarlo. A cada palabra, la tensión en su voz revelaba que estaba intentando no dejarse llevar por el pánico. Parecía como si en cualquier momento su respiración fuera a quebrarse. Un ruido seco, metálico, retumbó en la distancia, haciéndolos sobresaltarse al unísono. Era como un golpe, pero hueco, como si algo hubiera empujado una plancha de metal enorme y ésta hubiera vibrado por toda la estructura subterránea. El golpe fue seguido por un murmullo extraño, casi un eco, pero con un tono demasiado orgánico para ser acústica natural. Sonaba como un susurro prolongado que viajaba por los túneles, cambiando de intensidad como si se moviera. Adrián tragó saliva y levantó la linterna hacia el pasillo estrecho. La luz, en lugar de avanzar normal, parecía ser absorbida por la oscuridad como si algo en el interior del túnel bebiera el brillo. Esa anomalía visual los obligó a contener la respiración. Era como ver la oscuridad respirar, expandirse y contraerse con un ritmo propio. Sara dio un paso adelante, hipnotizada por la escena, pero Julián la sujetó del brazo con firmeza, sacudiendo la cabeza. Su expresión mostraba un miedo claro, pero también determinación. Sentía que avanzar sin pensar podría significar no volver a salir. Mariana retrocedió un paso y entonces lo escucharon. Un sonido cercano, demasiado cercano, como un exhalar largo al otro lado del pasadizo. Algo no humano, algo que los estaba observando. Un sonido que no debería existir. Y al oírlo, todos entendieron que el misterio que habían venido a investigar no estaba muerto, ni abandonado, ni lejano. Estaba vivo. Estaba consciente. Y sabía que ellos estaban allí. El aire se volvió pesado, casi espeso, como si cada respiración requiriera un esfuerzo consciente y doloroso. Nadie se movía. Nadie se atrevía siquiera a parpadear. Ese exhalar profundo que provenía del pasadizo no era un simple ruido. Tenía una cadencia, un ritmo que evocaba la presencia de algo vivo, pero no como cualquier criatura que respirara para vivir, sino como un organismo que exhalaba para anunciarse, para advertir, para reclamar territorio. Algo sabía que estaban allí y no tenía intención de ocultarse. Al contrario, parecía querer que lo supieran. Las sombras del corredor estrecho parecían contorsionarse levemente cada vez que aquel sonido se repetía, como si la oscuridad reaccionara a su respiración. Sara, aún con la cámara en mano, dio un involuntario paso atrás cuando una corriente de aire frío salió del túnel, moviendo algunos hilos de su cabello. Sus ojos, enormemente abiertos, reflejaban terror puro. La respiración se le cortó por un instante, y apretó la cámara contra su pecho como si fuera un escudo mínimo que pudiera separarla del peligro. Julián apretó los dientes, concentrándose en escuchar más allá del miedo. Trató de identificar si aquello tenía patas, si arrastraba algo, si su respiración era un indicio de cansancio o de preparación. Pero el sonido era demasiado irregular, demasiado extraño, como si viniera de una garganta formada por varias cavidades que vibraban simultáneamente. Lo más inquietante era que, entre respiración y respiración, veces parecía escucharse un ligero chasquido interno, como huesos encajando o moviéndose bajo tensión. Él alzó la linterna, pero la oscuridad del pasadizo seguía devorando la luz. Ese comportamiento anómalo lo puso más nervioso que cualquier criatura real. Ninguna sombra física podía comer luz. Ningún material natural absorbía un haz tan directo. Aquello no era normal. Aquello era otra cosa. Mariana, con el sensor térmico pegado al pecho, verificó la pantalla por instinto. La señal seguía allí, pero ahora se movía. No rápido, sino lentamente, como un péndulo que se balancea sin prisa pero con una dirección clara. El rastreo mostraba una masa irregular que avanzaba, no en línea recta, sino en pulsos, como si su temperatura fluctuara a cada paso, si es que podían llamarse pasos a esos desplazamientos. Ella sintió un temblor recorrerle los brazos, y alzó la voz, casi sin fuerza,
para advertir al grupo que se estaba acercando. La manera en la que lo dijo, temblorosa pero precisa, dejó claro que no había margen para la duda. Algo avanzaba hacia ellos desde el interior del pasadizo, lento, pero inevitable. Y no era pequeño. Adrián, tal vez movido por un instinto de supervivencia o por el deseo de confirmar que aquello tenía una explicación racional, dio un paso adelante, tratando de iluminar de nuevo. Sus manos temblaban tanto que el haz se movía en pequeños espasmos contra la pared. Su rostro mostraba una mezcla casi infantil de incredulidad y horror. Quería negarlo, quería creer que lo que veía, o más bien, lo que no podía ver, era un fallo, un reflejo, un fenómeno óptico. Pero cada segundo que pasaba hacía evidente que la oscuridad del túnel tenía un comportamiento propio, casi como si fuera un tejido vivo respondiendo a la aproximación de la criatura. Él tragó saliva, con la voz apenas audible, pronunció algo que a todos les heló la sangre. La luz retrocede. Sara giró hacia él, sorprendida. Julián apretó su brazo con más fuerza. Mariana dirigió la linterna térmica directamente al pasadizo. Y entonces, todos lo vieron. No una figura clara, no un cuerpo definido, sino un movimiento. La oscuridad vibró. Se contrajo como un organismo respirando. Se expandió como si quisiera ocupar más espacio. Y en un instante fugaz, apenas un parpadeo, algo dentro brilló con un tono rojizo, como un ojo o una superficie húmeda reflejando la luz. Fue tan rápido que no supieron si lo habían imaginado. Pero bastó para que el pánico comenzara a atravesarlos con una intensidad visceral. El ruido volvió, más fuerte, más cerca. Esta vez, acompañado por un roce áspero, como uñas largas deslizando sobre piedra. Julián reaccionó primero, tembloroso pero decidido, diciendo que debían retroceder. No era una sugerencia, era una orden cargada de miedo real. Mariana asintió, sin apartar la vista del sensor térmico. Sara empezó a grabar más rápido, enfocando al pasadizo con las manos temblorosas mientras respiraba agitadamente. Adrián fue el último en moverse, como si una parte de él estuviera paralizada, atrapada por esa presencia invisible. Y en ese instante, la respiración de la criatura se aceleró. Ya no era una advertencia. Era un impulso. Un avance. Algo que hacía claro que no estaban solos y que no eran bienvenidos. El grupo retrocedió con pasos lentos, casi ceremoniales, como si cualquier movimiento brusco pudiera provocar que aquello, fuera lo que fuera, se abalanzara sobre ellos. El aire se volvió más frío aún, tan frío que cada exhalación salía como pequeñas nubes blanquecinas que se deshacían en el aire espeso del túnel. Julián mantenía la linterna firme hacia la oscuridad que devoraba la luz, aunque sus manos revelaban el temblor creciente que trataba de ocultar. Cada segundo que pasaba era una tortura. El sonido de aquel arrastre áspero seguía, ahora más rítmico, como si la criatura se deslizara hacia ellos con una seguridad inquietante, sin apresurarse, sin esconderse, como si disfrutara de su propia aproximación. Sara respiraba de forma agitada, tratando de grabarlo todo mientras su mente le suplicaba que apagara la cámara y saliera corriendo. Pero no podía. La necesidad de documentarlo era más fuerte que su instinto de supervivencia, aunque su rostro mostraba un terror tan claro que parecía que en cualquier momento iba a romper en llanto. Sus manos estaban tan tensas que los nudillos parecían blancos, aferrando la cámara como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Detrás de su respiración entrecortada podía escucharse su corazón latiendo con fuerza, casi como un tambor. Ella sabía que algo dentro de ese pasadizo no correspondía a ninguna criatura del mundo natural, y sin embargo no podía dejar de apuntar hacia allí. Mariana, siguiendo el rastro térmico, vio algo que la hizo detenerse de golpe. La figura en la pantalla no solo avanzaba, sino que cambiaba de forma. La imagen térmica mostraba una masa que se expandía y contraía, como si tuviera múltiples extremidades moviéndose a la vez o como si su propio cuerpo estuviera compuesto por secciones que se ajustaban entre sí con un ritmo propio. No era una firma térmica constante, sino un patrón vivo que parecía respirar, latir y mutar en tiempo real. Su garganta se tensó y por un momento sintió que iba a perder el control, que sería incapaz de seguir adelante. Pero logró contenerse lo suficiente para advertir a los demás, con un hilo de voz, que eso no caminaba. Algo más complejo estaba ocurriendo. Y eso solo aumentó la sensación de amenaza inminente. Adrián fue el único que no retrocedió. Algo en él, quizás una mezcla de negación y obsesión, lo mantenía mirando fijamente al pasillo oscuro, esperando ver una forma definida. Su expresión era casi trágica.
Los ojos muy abiertos, el ceño fruncido, los labios entreabiertos en una mezcla de miedo y fascinación. Había algo en esa oscuridad que lo hipnotizaba, como si esa presencia resonara con algo dentro de él, como si necesitara comprenderlo a toda costa. Avanzó medio paso sin darse cuenta, y Julián tuvo que extender un brazo para detenerlo. «No te acerques», gruñó, sin apartar la vista del túnel. Pero Adrián no podía dejar de observar. Sentía que estaba a punto de ver algo que cambiaría todo lo que creía posible. Entonces, ocurrió. La respiración de la criatura se detuvo abruptamente. El arrastre también. Todo quedó en un silencio tan profundo que el latido de sus corazones parecía llenar el túnel entero. Ese silencio no era natural. Era una pausa intencionada. Una decisión. Algo dentro de la oscuridad había percibido que ellos retrocedían, y su respuesta fue detenerse también, como si evaluara. Como si pensara. Mariana sostuvo la pantalla térmica con fuerza, esperando registrar un nuevo movimiento. Pero la figura desapareció por completo. Como si se hubiera apagado. Como si hubiera dejado de existir. Ella parpadeó, golpeó suavemente el costado del dispositivo, creyendo que se había apagado. Pero no, todo funcionaba perfectamente. Era la presencia la que se había desvanecido. Y justo cuando el alivio comenzaba a asomarse en sus mentes, lo escucharon. Un sonido detrás de ellos. Un crujido suave, como si algo hubiera pisado una piedra suelta. Julián giró de inmediato, apuntando la linterna hacia el pasaje por donde habían llegado. Sara dio un grito ahogado. Adrián se quedó petrificado, como si su alma hubiera quedado atrapada en algún punto entre el miedo y la incredulidad. Mariana miró la pantalla térmica y esta vez la firma apareció, no en el pasadizo frente a ellos, sino justo detrás, a solo unos metros. La criatura no estaba atrapada en un túnel estrecho. Se había movido alrededor. Había encontrado otra ruta. Y ahora estaba justo en su camino de salida. El corazón de los cuatro pareció detenerse al mismo tiempo. La criatura estaba detrás de ellos. La idea se instaló en sus mentes como una sentencia irreversible. Nadie se movió al principio. Era como si el simple acto de girarse fuera demasiado peligroso, como si con ello invocaran una reacción inmediata. El aire se hizo aún más denso, tanto que casi costaba respirar. Julián fue el primero en reaccionar, pero no con un movimiento brusco. Levantó lentamente la linterna, temblando, como si cada centímetro de elevación pudiera desatar una catástrofe. Su rostro mostraba una tensión insoportable, una mezcla de furia contenida y miedo visceral. Su mandíbula estaba apretada, los músculos del cuello tensos, y sus ojos brillaban con un terror que intentaba desesperadamente dominar. Sara sostenía la cámara contra su pecho, con los labios temblando. Su respiración era tan inestable que parecía estar a punto de romperse. Su mente repetía una y otra vez que necesitaba girarse, grabarlo, documentarlo, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Sentía como si las piernas fueran de piedra y el pecho estuviera lleno de agujas. La posibilidad de que la criatura estuviera tan cerca que pudiera tocarla simplemente extendiendo un brazo la paralizaba. Aún así, su instinto de registrar lo imposible peleaba contra el terror en un conflicto que se reflejaba en su rostro, en la tensión de su mandíbula, en los ojos humedecidos que luchaban por mantenerse enfocados. Mariana revisó la pantalla térmica de nuevo, con un leve movimiento de muñeca, sin girar el cuerpo. La figura seguía allí, una masa irregular, pulsante, viva, demasiado cerca. Tenía una firma térmica intensa, casi como si ardiera desde dentro, pero no de manera homogénea. Había zonas más frías, formando un patrón imposible de interpretar. Algo en su forma fluctuante sugería extremidades que se abrían y cerraban, o quizá un cuerpo que cambiaba de tamaño con cada respiración. Mariana sintió un nudo en la garganta tan fuerte que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no soltar un sollozo. Si se movía hacia ellos, no tendrían espacio suficiente para escapar. Sentía que cada segundo podía ser el último. Adrián, por su parte, parecía desconectado por completo del resto. Su mirada estaba fija en un punto del suelo, como si su cerebro intentara procesar lo imposible. Pero había algo más, un atisbo de comprensión profunda, una intuición oscura, como si una parte de él hubiera esperado encontrarse con algo así. Lentamente levantó la cabeza, como si escuchara un llamado silencioso detrás de sí. Sus ojos estaban dilatados, respiraba por la boca y tenía las manos ligeramente abiertas, como si estuviera preparándose no para huir, sino para ver. Julián notó ese gesto con el rabillo del ojo y susurró su nombre con furia contenida. «¿Adrián?
no te muevas. Pero Adrián no parecía escucharlo. Finalmente, el silencio se quebró. Desde la oscuridad detrás de ellos surgió un sonido húmedo, como un deslizamiento acompañado de un crujido interno, casi orgánico. No era un paso. Era algo arrastrándose, reorganizándose, adaptándose al espacio. Un movimiento lento, calculado. Julián giró la linterna en esa dirección, con un movimiento rápido y temerario, como una reacción instintiva de defensa. La luz iluminó el túnel por un instante, pero igual que antes, la oscuridad pareció absorberla. La linterna no fallaba. Era la sombra la que reaccionaba, ondulando, tragándose el haz como si fuera un alimento. Sara, sobresaltada por el movimiento brusco de la luz, dio un pequeño grito ahogado. En ese momento, algo más ocurrió, un sonido profundo, grave, como un gemido vibrante que resonó por toda la caverna. No era un rugido. No era un gruñido. Era una especie de lamento. Un sonido que parecía emitir una tristeza antigua, primitiva, pero cargada de amenaza. Ese sonido hizo que todos se encogieran instintivamente, como si un frío punzante les hubiera atravesado la columna vertebral. Mariana observó la pantalla justo cuando la firma térmica comenzó a expandirse. No solo estaba moviéndose, estaba creciendo, como si extendiera su cuerpo o desplegara algo. «Se aproxima», gritó con un temblor en la voz. Ese aviso desató la reacción que todos habían contenido. Julián sujetó a Adrián del brazo con fuerza, arrastrándolo hacia atrás. Sara encendió la cámara automáticamente y la apuntó hacia el túnel, aunque la mayor parte de la imagen era solo oscuridad devorando luz. Fue entonces cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Una figura se materializó a pocos metros, no con claridad, sino como un contorno tembloroso dentro de la sombra. Era alta, demasiado alta para ser humana. Y cuando la luz titilante de la linterna alcanzó un punto específico, algo brilló, una superficie húmeda, curva, como un ojo observándolos desde la penumbra. Un ojo inmóvil, insondable, completamente negro. Un ojo que no parpadeaba. Y lo peor, no estaba solo. Detrás de esa primera forma, se distinguieron sombras secundarias. Moviéndose. Respirando. Esperando. El terror se apoderó de ellos con una contundencia que casi los dejó sin aliento. Aquel ojo inmenso, oscuro y húmedo, fijo sobre ellos como si atravesara sus pensamientos, pareció dilatar el tiempo. Lo que sucedió después fue tan rápido y tan lento a la vez que ninguno de los cuatro supo distinguir dónde terminaba lo real y dónde comenzaba el impulso primitivo de sobrevivir. Las sombras detrás de la primera figura no eran meros contornos. Se movían con una fluidez imposible, como cuerpos que no estuvieran hechos de un solo material, sino de capas vivas que se reorganizaban a cada segundo. Era un movimiento ondulante, casi líquido, pero con un peso que hacía vibrar ligeramente el suelo. Julián retrocedió un paso más, arrastrando a Adrián con él. Esta vez, Adrián reaccionó, sacudiéndose como si despertara de un trance. Sus ojos, llenos de lágrimas por la mezcla de miedo y confusión, se posaron en la criatura, y por un instante su expresión cambió. Ya no era fascinación, era comprensión. Como si finalmente entendiera que aquello no era un hallazgo científico, ni un misterio que descifrar. Era una amenaza. Mortal. Sara, con la cámara temblando entre sus dedos, grababa a pesar de todo, aunque cada vez que uno de esos contornos se movía, ella contenía un sollozo. Sentía que si dejaba de grabar, si bajaba la cámara o apartaba la vista, aquello se abalanzaría sobre ellos. La pantalla parpadeaba, incapaz de enfocar por completo, pero captando destellos de superficies brillantes, movimientos veloces y aquella respiración densa que parecía provenir de múltiples gargantas. Mariana, viendo la firma térmica expandirse y multiplicarse, comprendió lo que estaban enfrentando. No era una criatura. Eran varias. Quizá una colonia. O algo que no entraba en ninguna categoría conocida. Su mente, entrenada para analizar, se quedaba sin palabras. Y lo peor era que la figura principal, la del ojo que no parpadeaba, no parecía acercarse. Estaba observándolos, esperando una reacción. El silencio se volvió insoportable, interrumpido únicamente por los sonidos húmedos y orgánicos que provenían del grupo de sombras. De pronto, una de las formas secundarias se deslizó hacia adelante, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que los cuatro retrocedieran al unísono. El suelo crujió bajo sus botas. Las criaturas reaccionaron al sonido. Todas. Como si compartieran una sola conciencia, todas las sombras se tensaron a la vez,
emitiendo un murmullo grave, una vibración que resonó en las paredes de la caverna. Julián, presa del pánico, gritó: «¡Corran!». Y ese fue el detonante. Los cuatro dieron media vuelta y corrieron sin mirar atrás, impulsados por un terror absoluto. El túnel por el que habían llegado parecía ahora más estrecho, más indefinido, como si las sombras se estiraran para alcanzarlos. La linterna de Julián chocaba contra las paredes mientras corría, proyectando destellos frenéticos que creaban figuras ilusorias. Sara respiraba entre gemidos, aferrando su cámara mientras intentaba no tropezar. La imagen se movía sin control, pero ella no soltaba el dispositivo. Adrián corría con lágrimas en el rostro, aunque no sabía si eran de miedo o alivio por haber reaccionado antes de ser atrapado. Mariana, sosteniendo el sensor térmico, miró por reflejo la pantalla mientras avanzaba, y lo que vio casi la hizo caer. Las firmas térmicas estaban siguiéndolos. Todas. A una velocidad que no tenía sentido. El grupo llegó a un cruce del túnel que antes no recordaban. O quizás sí estuvo ahí, oculto en la oscuridad. Pero ahora no había tiempo para pensar. Julián gritó que siguieran recto, y todos lo obedecieron. El sonido de las criaturas detrás de ellos era cada vez más fuerte. Arrastres húmedos, golpes contra la piedra, respiraciones múltiples. Era como si toda la cueva estuviera cobrando vida para perseguirlos. La luz de la salida, una pequeña señal luminosa que habían instalado al entrar como punto de referencia, apareció a lo lejos como un respiro divino. A medida que se acercaban, la sensación de persecución se volvía más intensa, como si las criaturas estuvieran a punto de alcanzarlos. Cuando finalmente cruzaron el umbral hacia el área donde habían dejado el equipo, el aire menos denso golpeó sus pulmones. Se desplomaron en el suelo de roca, jadeando, con el corazón desbocado. Las criaturas no cruzaron. No salieron. Se quedaron allí, en la boca del túnel, como si hubiera una frontera invisible que no podían, o no querían, traspasar. Las sombras se agitaron dentro, y el ojo negro brilló una última vez antes de desvanecerse en la oscuridad, como si la caverna lo reclamara de regreso. Nadie habló durante largos minutos. No pudieron. Solo respiraban, temblaban y trataban de convencerse de que seguían vivos. Finalmente, Julián levantó la linterna hacia el túnel una vez más. No había nada. Solo silencio. Pero la sensación de ser observado seguía allí, clavada en sus mentes como una marca que jamás se borraría. «Nunca», dijo Mariana con voz quebrada. «Nunca contaremos lo que vimos ahí abajo». Sara bajó la cámara, aún grabando, y por primera vez en toda la noche, la apagó. Y en lo profundo del túnel, algo exhaló.